Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el final de Matemática 51. Este fue un final que se tomó el 5 de julio de 2018, por si lo quieren buscar en la página, y es el tema 2. Así que nada, en realidad como todo parcial tiene 4 puntos. Vamos a hacer nosotros ahora los 4 puntos como para que ustedes vean de qué se trata este examen, básicamente. Sí, antes que nada les damos gracias por el apoyo que está teniendo el canal y que la verdad que venimos creciendo muy bien, y les pedimos que nos sigan acompañando con un like y suscribiéndose a nuestro canal para que sigamos produciendo contenido de esta manera. Bueno, vamos a empezar. Tenemos en este caso el primer ejercicio, donde la idea es, tenemos esta función que es g de x, que es una función, como ustedes ven, racional, donde tenemos g de x es igual a 2x menos 1 sobre 4x más 1 o 1 más 4x, ¿sí? Y lo que decimos es que el gráfico de esta función corta a los ejes coordenados en los puntos A y B. Entonces no sabemos cuáles son esos puntos. Entonces la idea, en primer lugar, sería hallar cuál es la distancia entre esos dos puntos en particular. Entonces, como nosotros vemos acá, nos da los datos como para que nosotros vayamos armando el camino a la resolución de este ejercicio, pero primero tenemos que entender qué es lo que nos pide. Fíjense que acá hablamos de la distancia de dos puntos. Entonces, la distancia de dos puntos en el plano va a tener una determinada fórmula, ¿ok? Que vamos a ver ahora, vamos a recordar cuál es. Pero primero, fijémonos lo siguiente. Nosotros hablamos de una función cuyo gráfico no conocemos, pero sí, supongamos que por ser una función del estilo, digamos, homográfica, va a tener esta forma, ¿no? Por ejemplo, esto estoy, digamos, dibujándolo como para que se entienda el concepto, ¿no? Entonces, los puntos donde corta los ejes coordenados, supongamos que la función es del estilo, de este estilo, por ejemplo, ¿no? Viene a ser una cosa así, sí, después viene de este estilo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si la función sigue para este lado, dos puntos donde corta los ejes, el punto A, por ejemplo, y el punto B. Entonces, la distancia entre ese punto A y B, en este caso, va a ser restando los x primero de cada uno, o sea, x de A y x de B, al cuadrado, o sea, haciendo la resta al cuadrado, luego sumándole la resta, ¿sí?, de las coordenadas en y luego a todo esto aplicando raíz cuadrada. Esta es la fórmula por definición de distancia entre dos puntos. Entonces vamos a encontrar cuál es cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso A sería la intersección entre el eje Y con la función, con el gráfico de g de x. Entonces, en este caso tenemos que pensar, el eje Y está situado, si ustedes observan, para todo valor del eje Y, x vale 0. Entonces, en este caso es toda unión de puntos o todo conjunto de puntos que se define como 0 en x e y en y. Y la idea acá es decir, bueno, si es 0 de lo que entra, si nosotros pensemos la función, siempre repetimos lo mismo, ¿no? Pero para que se entienda la idea. Es como una máquina que hace números. Entonces, nosotros ingresamos el 0, ¿sí?, y tenemos que fijarnos cuál es ese g de 0 que sale, que sería la otra coordenada, el y, que nos falta en este punto. Entonces, nada, directamente acá podemos reemplazar por 0 y ver cuánto es ese punto, ¿no? G de 0, vamos a reemplazar 0 en esta función, esto nos va a quedar 2 por 0, ¿sí?, menos 1, luego sobre 1 más 4 por 0. 2 por 0 es 0, 0 menos 1 sobre 1 más 4 por 0, que es 1, entonces esto nos va a quedar menos 1, ¿sí?, a contrario de lo que nos había quedado al principio. Entonces, en este caso el punto A va a quedar en 0 menos 1, ¿sí? Y luego por otro lado tenemos el punto B, que es el punto donde x nosotros ingresamos. En el caso del B, nosotros tenemos y igual a 0. Entonces vamos a ingresar, porque fíjense que es una recta horizontal donde a nivel de y vale 0. Entonces nosotros ingresamos un número que no conocemos en g, ¿sí?, de esa x, y lo que sale es el 0. Pues acá la cuestión es ligeramente distinta, fíjense. Vamos a tenerlo en este caso, vamos a resolver esta ecuación. 2x menos 1 sobre 1 más 4x es el resultado de lo que sale, y ese resultado es igual a 0. Así que nada, ahora se trata de despejar esta ecuación. Multiplicamos por 1 más 4x a ambos lados de la igualdad para sacarlo de la desigualdad, de la igualdad, perdón. Entonces esto se nos va con esto y acá va a quedar un 0. Vamos a tener, si sigo acá al lado, en este caso esto nos va a quedar 2x menos 1 es igual a 0. Y acá seguimos despejando, que lo que nos falta hacer, por ejemplo, ahora es
queremos despejar la x. La x está multiplicando por un 2. Sumamos 1 a ambos lados para que esto se nos vaya. Entonces vamos a tener 2x es igual a 1. Luego lo que hacemos es dividimos por 2 ambos lados. Entonces nos va y finalmente tenemos x que vale 1/2. Entonces el otro punto, el punto B, pasa a ser para x 1/2 y para y pasa a ser un 0. Entonces ahora que tenemos los dos puntos, vamos a aplicar lo que vimos recién, ¿sí?, en esta técnica del cálculo de distancias. Entonces dijimos que A en este caso nos iba a quedar 0 menos 1 y luego B dijimos que en este caso nos iba a quedar 1/2 y 0. Vamos a calcular la distancia entre los dos con la fórmula que vimos al principio. Dijimos que la distancia entre A y B va a ser, acá tenemos la coordenada x de A menos la coordenada x de B, todo esto al cuadrado, más la coordenada y de A menos la coordenada y de B al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí?, donde vamos a identificar x de A, x de A, y de A, x de B y de B, ¿sí? Entonces ahora hacemos la cuenta y fíjense, x de A es 0, 0 menos 1/2 es menos 1/2 al cuadrado, más y de A, que en este caso es menos 1, menos 0, entonces menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Si hacemos el cuadrado, esto nos va a quedar 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, o sea que esto nos va a quedar 1/4 más 1, raíz cuadrada. 1 es 4/4, así que esto nos va a quedar como 1/4 más 4/4 raíz cuadrada, o sea que finalmente la distancia entre A y B nos va a quedar raíz de 5/4, y este es el resultado del ejercicio. ¿Qué es lo que sucede entonces en el ejercicio 2? Nosotros en este caso tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función g en el punto 3, 7, si se sabe que su pendiente es la misma pendiente que la recta tangente a la gráfica de la función h de x igual a e a la x más coseno de 3x, ¿sí?, en el punto de abscisa x igual a 0. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de rectas tangentes, entonces nos conviene empezar a trabajar con la fórmula de la recta tangente. Si ustedes tienen, por ejemplo, la tangente a una función f en un punto x0, esto va a seguir la fórmula y es igual la imagen de la función en ese punto más la derivada de la función en ese punto por, abrimos paréntesis, x menos ese punto puntual. O sea, esto es, digamos, la definición que ustedes pueden llegar a tener de libro, ¿sí?, digamos, de cualquier caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Fíjense, vamos a tratar de llevar esta definición al enunciado del problema con los datos que nos dé el problema. Entonces, lo que decimos acá es que tenemos que encontrar la tangente de la función g, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser la tangente de g en el punto 3, 7, o sea, el x sub 0 acá va a ser 3. Entonces vamos a escribir la fórmula completa. Y es igual a g de x sub 0 más g' de x sub 0 por x menos x sub 0. Acá lo que nos dicen es, el punto en cuestión es este, o sea que nos están diciendo que x sub 0, f de x sub 0, g, perdón, de x sub 0, digamos, ya habíamos arrastrado la nomenclatura anterior, esto nos va a quedar 3, 7. Entonces ya tenemos de esta ecuación varias incógnitas. Por ejemplo, sabemos que x0 es 3, acá g de x0 es 7, ¿sí?, y después para definirlo nos falta este g'. Recuerden que nosotros no tenemos que encontrar la función g, sino su tangente que cumple esa ecuación. Entonces, con tal de que encontremos estas tres incógnitas, ¿sí?, directamente ya el ejercicio está resuelto. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos adelante. En este caso, vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Fíjense, dice, su pendiente es la misma que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función h de x en el punto de abscisa x0. Entonces vamos a aplicar lo mismo para la función h de x. Vamos a tener la tangente de h en x0 igual a 0, nos va a quedar y es igual a h de 0, ¿sí?, más h' evaluada en 0 por x menos 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Nosotros dijimos que h de x, en este caso, nos iba a quedar e a la x más coseno de 3x. ¿Ok? Si hacemos h en 0, que es la primera incógnita, esto nos va a quedar
e a la 0, que es 1, más coseno de 0, que es 1, nos va a quedar un 2. No, perdón, e a la 0 sí es 1. Perfecto. Y después vamos a tener que calcular h' de la función h' para después calcular cuánto nos va a dar el h en cuestión, o sea, el h' sub 0. Entonces, en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar. Para derivar esta función, fíjense, tenemos una suma de dos funciones. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas, o sea, hacemos la derivada de a la x por un lado, la derivada de coseno de 3x por el otro, y luego juntamos todo. La derivada de e a la x nos va a volver a quedar e a la x, ¿sí? Porque es la misma función, la única función cuya derivada es la misma que la función primitiva. Y luego lo mismo con coseno de 3x. Acá tenemos que usar regla de la cadena, porque tenemos la función 3x lineal dentro del coseno original. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, entonces en este caso nos va a quedar menos seno de 3x, y la derivada de 3x es 3, por eso queda de esta manera, ¿ok? Entonces ahora cuando hacemos h' de 0, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar, fíjense, va a ser e a la 0, que es 1, seno de 3 por 0 es seno de 0, que es 0, entonces va a quedar 1 más 0, directamente queda 1, 1, ¿ok? Fíjense, como acá el dato es que su pendiente, voy a poner de vuelta el enunciado, dice la pendiente de la función g', ¿sí? Es la misma que la pendiente de la recta tangente de acá. Lo que está diciendo es que este g' va a ser igual a este h' que está acá. Entonces no hace falta que encontremos todos los elementos. Podríamos no haber encontrado h0 directamente y el ejercicio estaba bien resuelto. ¿Por qué? Porque lo que dice es que estos dos números, digamos, la pendiente en 0 y la pendiente de esta función, pero evaluada en 3, van a ser iguales. Entonces, este número, sin calcularlo, aplicando ese dato que nosotros encontramos, lo que nos da es que esta derivada nos va a quedar un 1. ¿Sí? Entonces, si reescribimos la ecuación de g de la tangente, ¿sí? Vamos a ponerlo acá abajo, ¿sí? Nos va a quedar que la tangente a la función g evaluada en x0 igual a 3 nos va a quedar y es igual a 7 más 1 por x menos 3, ¿ok? Respetando estrictamente la fórmula, nos va a quedar de esta manera. Bien, ¿cómo hacemos ahora en el caso del ejercicio 3? Acá en este caso nosotros lo que tenemos es que encontrar el valor de una constante a, donde nosotros vemos que la constante es menor que 2, es un número real menor que 2, para que se cumpla la siguiente igualdad. Es decir, nosotros tenemos esta integral, ¿sí? Que está básicamente hecha de una suma de tres partes y cuyo resultado es 105. Acá la característica que tenemos en este caso, fíjense, la incógnita a es uno de los extremos de integración, es el extremo inferior de integración, y luego tenemos que es parte también de la cuenta más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder resolver esto? Bueno, pensemos primero en ver si podemos aplicar algunas propiedades de integración que ya veníamos viendo. Por ejemplo, decir, la integral, así como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la integral de una suma es la suma de las integrales. Parece un trabalenguas, pero se puede pensar de esa manera. Es decir, podríamos integrar por separado este término, por ejemplo, este término, luego este otro y luego este otro, y ver cómo nos va dando en cada una de las cuentas, ¿no? Entonces es una de las cosas que se puede hacer. Eso por un lado. Después, por ejemplo, ¿sí? La idea sería resolver todo. Lo más probable es que cuando lo resolvamos vaya a quedar expresado en función de a y que de eso va a dar lugar a una ecuación que después va a volver a haber que resolverla. Pero nada, digamos, esos serían un poco los pasos. Entonces, tenemos los tres términos, vamos a hacer las tres integrales, ¿sí? Respetando los límites de integración y demás, ¿no? Entonces tenemos la integral entre a y 2 de 30 por x al cuadrado, diferencial de x. Luego tenemos esta integral, ¿sí? Que es la integral entre a y 2, pero de 10 por a por x, diferencial x. Y luego tenemos la integral entre a y 2 de 20, diferencial x. Todo esto nos va a dar 105. Luego hay otra propiedad que dice que una constante, ¿sí? Vamos a ponerlas acá las propiedades, f más menos g, diferencial de x, esto nos va a dar la integral de f más menos la integral de g por separado. Y después otra propiedad que dice que la integral de una constante por una función nos va a quedar la constante, que podemos sacar la multiplicada afuera, por la integral de f diferencial de x. Vamos a respetar lo mismo, vamos a aplicar ahora esta acá. Fíjense que tenemos como constantes 30, acá x cuadrado es la variable, acá la constante es 10 por a, porque todo lo que es constante es
como tip, ¿sí? Si el diferencial marca, por ejemplo, diferencial x, quiere decir que lo que nosotros tomamos como variable del problema es x y todo el resto automáticamente lo tratamos como si fuera una constante. Esto digo porque lo van a usar mucho cuando vean integrales dobles y demás, donde hay más de una variable. Y lo mismo pasa con el 20. Podemos sacar directamente el 20 multiplicando afuera y resolver la integral por separado. Entonces esto nos va a quedar 30 por la integral entre a y 2 de x al cuadrado diferencial x más 10 por a por la integral entre a y 2 de x diferencial x más 20 por la integral entre a y 2 de diferencial de x, que esto es igual a 105. ¿Okay? Bien, como detalle principal, una de las integrales fundamentales que nosotros tenemos acá es la integral de x a la n, ¿sí? O sea, cualquier integral polinómica que ustedes vean va a seguir este patrón, va a ser 1 sobre ese exponente más 1 por x a la n más 1 más una constante. ¿Okay? Entonces, esto sería, digamos, esto es lo que ustedes pueden sacar de tabla. Acá no hubo que hacer partes, ni sustitución, ni nada por el estilo, lo cual está bien. Entonces, en este caso, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a tener 30 por 1 sobre 2 más 1, que es 3, por x a la 2 más 1, que es 3. Ahora aplicando barro entre 2 y a, más 10 por a por x a la 1, o sea que es 1 sobre 1 más 1, que es 2, por x al cuadrado, evaluado entre 2 y a, más 20. Acá el x está a la 0, ojo con esto, x a la 0 es lo mismo que decir un 1, que es un poco lo que hay acá. Entonces nada, no se preocupen por si lo ven de esa manera. Entonces esto va a ser 1 sobre 1, que es 1, por x a la 1, evaluado entre 2 y a. Esto es igual a 105. ¿Okay? Entonces, seguimos adelante con esto. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos va dando en cada uno de estos casos. ¿Okay? Fíjense, en este caso vamos a tener 30 dividido 3, que es 10, ¿sí? Por x al cubo, va a estar evaluada entre 2 y 9, ¿sí? Y a, perdón. Después tenemos 10a sobre 2, o sea, esto nos va a quedar 5a por x al cuadrado, evaluado entre 2 y a. Y acá tenemos 20 por x evaluado entre 2 y a. Esto es igual a 105. Y ahora aplicando barro nos va a quedar 10 en el primer caso por, abrimos paréntesis, 2 al cubo, ¿sí? El primer extremo de integración evaluado en la función en el punto, menos a al cubo, cerramos ahí, más 5a por 2 al cuadrado, menos, a al cuadrado. ¿Ok? Ahora lo empezamos. Y después más 20 por 2 menos a, esto es igual a 105. ¿Ok? Bueno, si ustedes acomodan toda esta cuenta, básicamente a qué es lo que van a llegar. Pues fíjense que tienen a al cuadrado, tienen a, tienen varias cosas adicionales acá que pueden llegar a tener. Si ustedes acomodan toda esta cuenta para que vean cuánto les llega a dar en limpio, que son un montón de pasos, van a llegar a menos 15 a al cubo más 120, esto es igual a 105. Entonces nada, lo que hay que hacer es despejar el valor en cuestión. Y mejor nos ahorramos un par de pasos porque eso, ya les digo, es muy cuentoso y no agrega valor a lo que estamos viendo nosotros ahora. Restamos 120 de ambos lados de manera tal de sacar esto que tenemos de este lado. Esto nos va a quedar menos 15 por al cubo, esto es igual a menos 105 menos 120 es menos 15, ¿sí? Con lo cual acá lo que se puede hacer es dividir ambos lados por menos 15, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que esto se nos vaya, vamos a tener en este caso a al cubo es igual a 1, ¿sí? Y bueno, el siguiente paso es aplicar raíz cúbica, ¿okay? Entonces acá tenemos raíz cúbica de a, raíz cúbica de 1, ¿sí? Y finalmente el a que nos piden es 1. ¿Sí? Fíjense, cumple la condición que a es menor que 2, cumple la condición de la función imperante y bueno, directamente ya con esto lo pueden ir sacando. Ahora nos queda el último cuarto ejercicio que nos va a plantear lo siguiente. Fíjense, hay que hallar analíticamente el o los valores de x reales para que se cumpla la siguiente igualdad. Logaritmo en base 3 de todo este polinomio menos 2 por logaritmo en base 3 de x al cuadrado más 1 es igual a 1. Bueno, este ejercicio es clásico de logaritmos, pero hay esperanzas porque, digamos, es sencillo resolverlo desde esta perspectiva.
¿Qué es lo que tenemos que recordar? Primero tenemos que recordar algunas propiedades del logaritmo que básicamente son 3. No hace falta, digamos, que se acuerden demasiadas cosas acá. Entonces, vamos a hacer un apartado acá. La primera de las propiedades es lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo, lo primero es la definición, ¿no? Logaritmo de un número en base a otro nos va a dar un número c. Eso quiere decir que a elevado a la c nos da b. ¿Sí? Básicamente es una cuenta que permite calcular cuál sería el exponente al cual tengo que elevar un número para que me dé un determinado resultado. Eso sería la interpretación. Eso es la definición del logaritmo, que nunca viene mal porque ya les digo, una vez que uno lo tiene espejado directamente lo puede resolver así y ya está. Y después vienen 3 propiedades más. La primera es, por ejemplo, si tenemos un logaritmo de un número que está en potencia en una determinada base, ¿sí? Donde a, b y c son números reales, vamos a tener que ese exponente lo podemos bajar multiplicando y expresarlo como bc por logaritmo de b en base a. Lo mismo de este lado, tenemos 3, la tercera propiedad nos daría el logaritmo de a de b elevado a la a y luego sumado a otro logaritmo de la misma base de otro número c distinto. Eso se puede pensar como el producto, ¿sí?, de esos dos números en el mismo logaritmo, ¿ok? Y lo mismo, así como la suma está asociada con la multiplicación, si nosotros restamos dos logaritmos que tengan la misma base, ojo que esto de la misma base es condición muy importante, acá lo vamos a tener es que se va a dividir el primero con el segundo y van a quedar de esta manera. Entonces con estas 4 ya estamos bien. Fíjense, este problema tenemos dos términos acá. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, este término lo vamos a dejar tal cual por ahora, porque todavía no podemos aplicar propiedades. Pero acá fíjense que tenemos el menos 2 que está multiplicando. Entonces podemos mantener el menos, pero pasar el 2 aplicando esta propiedad. Este 2 positivo, porque el menos lo dejamos afuera, va a estar elevando al otro término. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 3 de x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1. Ahí aplicamos esta propiedad. Luego tenemos esta resta. Fíjense, dos logaritmos de la misma base, se puede aplicar esta propiedad que ustedes ven acá. La resta de dos logaritmos de la misma base sería el primer exponente dividido el segundo. En este caso nos quedaría 3x a la cuarta más 9 dividido todo este término acá. Entonces esto nos va a quedar logaritmo en base 3 de 3x a la cuarta más 9 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto es igual a 1. Y una vez que llegamos acá, lo que se puede hacer es aplicar directamente la definición, porque ahí nosotros podemos despejar, decimos logaritmo de b en base a c, quiere decir que a elevado a la c como resultado nos da b, que es lo que tenemos acá. Entonces directamente aplicamos esa definición y vemos 3 elevado a la 1 nos va a dar todo este resultado. Entonces 3 a la 1 nos va a quedar 3 por x a la cuarta más 9 sobre x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Y ahora ya el problema pasó a ser un problema de una ecuación polinómica común, ¿sí? Es decir, una ecuación de dos polinomios en división o de polinomios racionales común. Entonces, fíjense, para despejarla, esto nos va a quedar, ¿no? 3 es igual a 3x a la cuarta más 9 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Una cosa que podemos hacer acá, por ejemplo, es multiplicar a ambos lados por el denominador, x al cuadrado más 1 al cuadrado de este lado y x al cuadrado más 1 al cuadrado de este otro, con lo cual esto se nos cancela. Y ahora tenemos esta operación, vamos a copiarla más para que quede más prolijo. Entonces ahora que tenemos esto, ¿sí?, una de las opciones sería hacer distributiva con este término y luego tratar de despejar la ecuación como viene. Entonces, x al cuadrado más 1 al cuadrado es hacer x al cuadrado más 1 multiplicado consigo mismo dos veces, ¿ok? Eso sería un poco la idea. Entonces vamos multiplicando el primero con el primero con el segundo con el primero y segundo con el segundo. Esto nos va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta, x al cuadrado más 1 es x al cuadrado, 1 más por x al cuadrado nos va a quedar x al cuadrado y 1 por 1 nos va a quedar 1, con lo cual esto nos va a quedar x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Si después lo distribuimos con este 3, toda esta expresión, tómenlo como una cuenta auxiliar, tendríamos que hacer 3 multiplicado por cada uno de estos. O sea, nos va a quedar 3 por x a la cuarta más 6x al cuadrado más 3. Esto es igual a 3x a la cuarta más 9. Entonces, una de las cosas que se puede hacer acá es, digamos, pasar todo a un solo lado para
después despejar las x al cuadrado y demás. En este caso, como tenemos 3x a la cuarta en ambos lados, si nosotros restamos los 3x a la cuarta en ambos lados, se va a ir el término con grado 4, así que el problema ya no va a ser el mismo y la ecuación va a quedar más sencilla. Entonces esto se nos va con esto se nos va con esto, y la ecuación nos va a quedar 6x al cuadrado más 3 es igual a 9. Bueno, ahora lo que hay que hacer es despejar este x al cuadrado en cuestión. Restamos 3 a ambos lados, ¿okay? Para que esto nos vaya quedando, fíjense, 3 con 3 se nos va, nos queda 6x al cuadrado es igual a 9 menos 3 que es 6. Luego en este caso dividimos por 6 en ambos lados, con lo cual esto nos va a quedar x al cuadrado es igual a 1, y acá lo que hacemos es aplicamos raíz cuadrada. Ojo cuando aplican raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, porque ahí no pasa a ser automáticamente el número, sino que es módulo del número, porque esto admite los valores positivos y negativos. Que nos diga que módulo de x es igual a 1 nos da dos posibilidades. Por un lado, que x sea 1 positivo o que el x sea menos 1 negativo. Y en definitiva, estas son las dos soluciones del problema. Entonces decimos, x pertenece, abrimos llave, menos 1, punto y coma, 1. Esto sería, digamos, la conjunto solución de la ecuación. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima entrega. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Y nos estamos viendo. Un abrazo grande y éxitos a los que vayan a rendir. Y pásenle esto a sus amigos si creen que les puede llegar a servir más adelante en un parcial futuro. Abrazo grande.